Ortega no es progresista. ¿Qué pasa entonces? ¿Que Ortega es un reaccionario que se opone al progreso, que se aferra a lo tradicional y quisiera interrumpir la marcha de la historia, que, sin embargo, nos empuja persistentemente siempre en busca de algo mejor de lo que tenemos? Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Vaya, pues no. Ortega no solo no se opone al progreso, sino que en su libro Misión del bibliotecario dice, por ejemplo, del hombre, que su vida es sustancialmente progreso. Y sin embargo, Ortega repudia el progresismo. Veamos cómo explica esto en su libro clásico, Ensimismamiento y alteración. Dice allí: la idea progresista consiste en afirmar no sólo que la humanidad progresa, lo cual es cierto, sino que además progresa necesariamente. Idea tal cloroformizó al europeo y al americano para esa sensación radical de riesgo que es sustancia del hombre. Porque si la humanidad progresa inevitablemente, quiere decirse que podemos abandonar todo alerta, despreocuparnos, irresponsabilizarnos, o como decimos en España, tumbarnos a la Bartola y dejar que ella, la humanidad, nos lleve inevitablemente a la perfección y a la delicia. He aquí, pues, señores, una de las razones por las cuales dije a ustedes que no soy progresista. Por tanto, Ortega a lo que se opone es a que abandonemos el necesario estado de alerta, que presupone que la supervivencia de las incuestionables conquistas de nuestra civilización no están garantizadas de una manera automática, como ha llegado a creer el progresista, hombre moderno, que se ha despreocupado de todo lo que el pasado ha significado como camino que ha hecho posible que hayamos llegado hasta aquí. Efectivamente, por un lado, hoy los tiempos han alcanzado una altura incomparable con la de todo otro tiempo en la historia de la humanidad. Decía en este sentido Ortega en La rebelión de las masas: el mundo de pronto ha crecido, y con él y en él la vida. Podemos estar en más sitios que antes, gozar de más idas y más venidas, consumir en menos tiempo vital más tiempo cósmico. Ha crecido la vida del hombre en la dimensión de potencialidad. Cuenta con un ámbito de posibilidades fabulosamente mayor que nunca. En el orden intelectual encuentra más caminos de posible ideación, más problemas, más datos, más ciencias, más puntos de vista. Creo con ello describir rigorosamente, dice Ortega, la conciencia del hombre actual, su tono vital, que consiste en sentirse con mayor potencialidad que nunca y parecerle todo lo pretérito afectado de enanismo. Concluimos, pues, constatando que el nivel histórico ha crecido enormemente y con ello las posibilidades de desarrollar una vida plena en todos los sentidos. Hemos progresado, pues, en una gran medida. Y ahora vienen los peros. Sigue diciendo Ortega: vivimos en un tiempo en que el hombre actual se siente fabulosamente capaz para realizar, pero no sabe qué realizar.
domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Se siente perdido en su propia abundancia, con más medios, más saber, más técnicas que nunca. Resulta que el mundo actual va como el más desdichado que haya habido, puramente a la deriva. De aquí esa extraña dualidad de prepotencia e inseguridad que anida en el alma contemporánea. Le pasa, como se decía del regente durante la niñez de Luis XV, que tenía todos los talentos menos el talento para usar de ellos. Bajo su máscara de generoso futurismo, el progresista no se preocupa del futuro. Convencido de que no tiene sorpresas, ni secretos, peripecias, ni innovaciones esenciales, seguro de que ya el mundo irá en vía recta, sin desvíos ni retrocesos, retrae su inquietud del porvenir y se instala en un definitivo presente. No podrá extrañar que hoy el mundo parezca vaciado de proyectos, anticipaciones e ideales. Nadie se preocupó de prevenirlos. Y concluye más adelante Ortega: no hay ningún progreso seguro, ninguna evolución, sin la amenaza de involución y retroceso. Todo es posible en la historia. Lo mismo el progreso triunfal e indefinido que la periódica regresión. Como quien no quiere la cosa, estamos derivando hacia la idea de que el progresismo, es decir, la instalación en el supuesto de que lo que hoy tenemos y que el desarrollo histórico nos ha legado está asegurado, es precisamente el mayor enemigo que tiene el progreso. Ortega achaca este grave problema a la ingratitud del hombre actual. Dice sobre ello: el defecto más grave del hombre es la ingratitud. Fundo esta calificación superlativa en que, siendo la sustancia del hombre su historia, todo comportamiento antihistórico adquiere en él un carácter de suicidio. El ingrato olvida que la mayor parte de lo que tiene no es obra suya, sino que le vino regalado de otros, los cuales se esforzaron en crearlo u obtenerlo. Ahora bien, al olvidarlo, desconoce radicalmente la verdadera condición de eso que tiene. Cree que es un don espontáneo de la naturaleza, y como la naturaleza, indestructible. Esto le hace errar a fondo en el manejo de esas ventajas con que se encuentra, e irlas perdiendo más o menos. Hoy presenciamos este fenómeno en gran escala. El hombre actual no se hace eficazmente cargo de que casi todo lo que hoy poseemos para afrontar con alguna holgura la existencia lo debemos al pasado y que por tanto necesitamos andar con mucha atención, delicadeza y perspicacia en nuestro trato con él. Sobre todo que es preciso tenerlo muy en cuenta porque en rigor está presente en lo que nos legó. Olvidar el pasado, volverle la espalda, produce el efecto a que hoy asistimos: la rebarbarización del hombre. Hasta aquí, dice Ortega. Progresar significa, pues, alcanzar cotas más altas de las que el pasado nos legó, pero a la vez ser consciente de que esa superación del ayer exige la condición de que asimismo lo tengamos incorporado en lo que hoy somos. El progreso
dice concretamente Ortega, exige que esta nueva forma supere a la anterior y para superarla que la conserve y aproveche. Es decir, que el progreso exige junto a la capacidad de no ser hoy lo que ayer se fue, la de conservar eso de ayer y acumularlo. Recordemos lo que en sentido contrario se canta en el himno de los progresistas por excelencia, el himno de los comunistas, la Internacional, en donde se dice: el pasado hay que hacer añicos. Por aquí podemos llegar a vislumbrar que es precisamente la amputación que hemos hecho en lo que hoy somos de nuestro pasado lo que ha hecho que el progresismo sea el gran enemigo del progreso. Para redondear esta idea, nos apoyaremos no solo ya en Ortega, sino también en el gran explorador de la mente humana que fue Carl Gustav Jung, que decía: la edad del progreso ha destruido la cultura espiritual con su crítica nihilista. La esencia de la cultura es la continuidad y conservación del pasado. Anhelar la novedad solo produce anticultura y acaba en barbarismo. Se entiende que anhelar la novedad por el solo hecho de ser novedad. Y en otro lugar, matizaba Jung esta idea en un sentido que asimismo le hacía confluir con Ortega. Decía también Jung: un pecado por omisión de toda nuestra cultura. Hemos hecho todo pensando en lo exterior. Hemos refinado las ciencias hasta lo inimaginable. La técnica ha crecido hasta lo inconmensurable, pero se ha dado por supuesto que el hombre debería administrar de manera razonable todas estas maravillas sin tener en cuenta que no está adaptado moral ni psicológicamente para estos cambios. Dejaremos, en fin, que Ortega aporte la última reflexión de este hilo argumental del que podemos entresacar como idea principal la de que el progresista hombre actual ha roto sus vínculos con el pasado, con la historia. Y decía en este sentido Ortega, en 1935, nuestra situación actual es resultado de todo el pretexto humano, en el mismo sentido en que el último capítulo de una novela no se entiende si no se han leído los anteriores. Y es muy posible que una de las causas que producen la grave desorientación respecto a sí mismo en que hoy se halla el hombre sea el hecho de que en las 4 últimas generaciones el hombre medio, que sabe tantas cosas, no sabe nada de historia. Recordemos que hablaba en 1935, pero el eco de esas palabras puede ser perfectamente recogido hoy. Bien, pues hasta aquí la explicación de por qué Ortega, amante del progreso, no es, sin embargo, progresista. Hasta el próximo vídeo, amigos.